Bien, vamos a dar inicio a este video en el cual se mostrarán las características y ecuaciones básicas en un transistor BJT. Primero que nada vamos a recordar que es el transistor BJT. Es un transistor de unión bipolar, por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor. Son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuir el voltaje a través de sus terminales. Además de ello, que pueden ser hechos de dos tipos de materiales, principalmente de silicio, es el que más se utiliza, pero también hay unos casos en los que se crean o se realizan transistores de germanio. ¿Dónde se utilizan estos transistores? Los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero continuamente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señales o como conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, accionar relevadores y producir sonidos en bocinas. Estos transistores son muy comunes y de uso general, los cuales pueden encontrarse en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano, como en radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. Como podemos observar, los transistores BJT tienen bastantes aplicaciones en cualquier dispositivo que nosotros utilicemos de uso común. El diagrama del transistor BJT, tanto para el PN y el NPN, está compuesto, como se muestra en la imagen de la derecha, por un colector, una base y un emisor. Vemos que ambos tipos de transistores BJT, tanto como el NPN y el PNP, cuentan con esos tres componentes, los cuales realizan una función en ese transistor, y dependiendo cómo nosotros lo configuremos, hace una función diferente. Los parámetros principales de los transistores BJT, tanto el NPN y el PNP, es que cuentan con un voltaje VCE, que es el voltaje del colector y del emisor, el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Se forma un voltaje en esta parte. Vamos a ver más adelante una corriente IC, que es la corriente del colector. Hay una corriente que pasa por aquí por el colector y se le denomina como IC. Después tenemos una IC de saturación. Es una corriente de saturación, ya que se genera cuando la base tiene mayor corriente que el colector. Tenemos después BD, que es el voltaje de ruptura. Este voltaje es comúnmente 0.7 si se utiliza un transistor de silicio, pero si se utiliza un transistor de germanio es considerado como 0.3. Otra característica o parámetro principal del transistor es la corriente de la base. Esta corriente de la base es la que pasa por aquí, por la base, como el mismo nombre lo indica. Y tenemos la IE, que es la corriente del emisor, que es la que pasa por el emisor, y comúnmente es considerada como aproximadamente igual a la corriente del colector. Aquí en la presentación no coloqué lo que era beta, pero el beta también es considerado en los transistores y comúnmente se encuentra de 100 a 200. No tiene una unidad de medición, simplemente se toma como 100 a 200. Entonces, retomando lo que se acaba de explicar previamente, tenemos aquí de nuevo las características principales que tiene el transistor. Vemos que se tiene el voltaje VCE. El voltaje VCE es el voltaje que hay entre el emisor y el colector. Se crea aquí, en esta parte, entre el colector y el emisor. Después tenemos la ICQ o la IC, dicha propiamente. La IC se crea aquí en el colector. Es una corriente que fluye por este colector. Después tenemos BD, que es el voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura se forma aquí en la base BD. Y ya vimos que ese BD puede ser de 0.7 para silicio o 0.3 para germanio. Después tenemos la IB, que es la corriente de la base, que es la corriente que fluye por aquí, por la base. Todo esto se considera para hacer los cálculos de un transistor o unas configuraciones. Después tenemos la corriente IE, que es la corriente que fluye por aquí, por el emisor. Después tenemos la beta. La beta vimos que podría ser entre 100 y 200. Entonces aquí también la consideramos la beta.
Después tenemos el BBB, que es el voltaje que se aplica en la base. Este voltaje que se aplica en la base se considera aquí de este lado, BBB. Va conectado un voltaje directamente a la base, que puede ser de corriente directa o alterna. Luego tenemos RB. Si nosotros colocamos una resistencia a la base, como se muestra aquí, en esta imagen de abajo, me paso para abajo. Si tenemos una resistencia aquí conectada a la base, se le conoce como RB o resistencia de base. Si tenemos un RC o una resistencia conectada al colector, se le conoce como RC. Si tenemos una resistencia colocada al emisor, se le conoce como RE. Además, también se considera un voltaje VCC. Este voltaje VCC va conectado a la parte del colector. Es independiente del voltaje BBB. Puede ser menor que el voltaje BBB, pero uno alimenta la base y el otro alimenta al colector. Es importante siempre saber ese tipo de situaciones que se pueden presentar con este transistor BJT. Otra de las características que se debe de considerar para hacer un cálculo o un diseño de un circuito con transistores es que la resistencia RC o la resistencia del colector debe de ser menor a RB. Se debe de considerar que debe ser menor, y por lo regular RB o la resistencia en la base se considera que debe de ser por lo menos 10 veces más grande que la resistencia del colector. Entonces, sabiendo eso, sabiendo qué es lo que tenemos en este tipo de circuitos o en este tipo de configuración, nosotros vamos ahora a saber qué tipo de cálculos podemos hacer para calcular ya sea la corriente del colector, la corriente de saturación, el voltaje de BBE o el voltaje del colector en el emisor. Podemos hacer todo ese tipo de cálculos a partir de las siguientes ecuaciones que vamos a ver adelante. Primero que nada, como lo acabo de comentar previamente, aquí existe una IC, una corriente del colector. También se la conoce a veces como ICQ, puede ser IC o ICQ. Para yo poder calcular IC, necesito la siguiente ecuación. ICQ o IC así propiamente es igual a la beta. Recordemos que beta puede ser un valor entre 100 y 200, dependiendo también del fabricante o el tipo de transistor, pero por lo regular se considera entre 100 y 200 el valor de beta. Ese valor de beta se multiplica por IB, por la corriente que fluye por la base. Luego, si yo quiero entonces calcular IB o la corriente de la base, voy a realizar la operación de el voltaje BB, que es el voltaje que yo le voy a suministrar, es un voltaje que yo le suministro a la base, menos BD, que es el voltaje de ruptura, que aquí se menciona, que puede ser de 0.7 o 0.3 si es un transistor de germanio. Por lo regular siempre se considera el 0.7 porque el silicio es el transistor más común. Luego tenemos que eso se va a dividir entre RB, entre la resistencia de la base. Entonces IB, aquí le voy a poner IB. Esta IB se calcula a partir de esta ecuación en la cual nosotros restamos el voltaje de la base menos el voltaje de ruptura que se crea aquí. Ese voltaje es con el que el transistor empieza a operar, un transistor de silicio. Entonces, para calcular la IB necesito restar BBB menos BDD entre el valor de la resistencia. Estamos aplicando la ley de Ohm para calcular corriente. Luego, si yo quiero ahora calcular la corriente de saturación de IC, voy a ponerlo aquí. Si yo quiero calcular IC de saturación, lo que necesito yo hacer es dividir BCC, este BCC que tengo aquí, que yo solo estoy suministrando al transistor. Ese BCC no se calcula porque yo solo suministro, le puedo dar cualquier voltaje, entre la resistencia RC.
igual a resistencia RC, yo se la estoy dando. Eso no necesito calcularlo forzosamente, solamente que el problema me indique que debo de calcularlo, pero vemos que se puede despejar de esta ecuación. Ahora ya tengo que ICC es igual, aquí lo voy a colocar también, IC de saturación es igual a voltaje del VCC entre RC, que es la resistencia del colector. Luego, si yo quiero calcular el voltaje que hay entre el colector y el emisor, a ese voltaje se le conoce como VCE. Como ya lo mencioné anteriormente, es voltaje del colector emisor, y también a veces se le pone la Q. Si no quieren poner la Q se le puede omitir, pero es VCE, voltaje entre el colector y el emisor. Para poder calcular el voltaje que hay entre el colector y el emisor, se realiza la ecuación, queda así la ecuación: VCEQ es igual a VCC, el VCC que le estoy suministrando al colector, menos, abro paréntesis, la IC, la corriente que calculé aquí a partir de esta ecuación, beta por IB, eso por la resistencia del colector. Entonces estoy restándole VCC menos la corriente en IC por la resistencia en C. Todos esos cálculos que yo ya calculé previamente. Entonces vemos que con estas 4 ecuaciones yo puedo obtener mi corriente en el colector, mi corriente en la base y mi corriente de saturación en el colector, así como el voltaje que se crea entre el colector y el emisor. Y después, si se me pide a mí calcular IE es aproximadamente igual a IC. Entonces lo que me salga en IC es igual a IE, porque estoy considerando que son casi idénticos, y así es como se considera comúnmente. Y bien, de esta manera es como nosotros podemos obtener algunas de las ecuaciones básicas para los cálculos de corriente del colector, corriente de la base, corriente del emisor y voltaje entre colector y emisor de un transistor BJT, que puede ser de silicio, puede ser de germanio, como ya se mencionó previamente. Bien, entonces si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, darle like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.